Amanda, un compañero suyo de la redacción del País, Marc Bassets, que es el actual corresponsal de ese periódico en París, que además fue corresponsal aquí, corresponsal jefe del País aquí en Washington, y que entre otras cosas estuvo en el primer programa de Club de Prensa, el primer programa que hicimos aquí, junto con Pepe Díaz Briceño. Eran ellos dos. No diga el año, Juan Carlos, por favor. No vamos a decir el año, pero en esa época sí, el pelo no estaba tan blanco. El asunto es que Marc Bassets acaba de publicar un libro, editorial Elba, sí. Lo ha puesto en las librerías y se titula Otoño Americano. Y es esencialmente un recuento de lo que fue su experiencia en este país y sobre todo de la cobertura que hizo Marc Bassets de la elección de Donald Trump, del actual presidente estadounidense. Varios participantes de este programa han publicado libros sobre el tema. Sí. Manuel Erice, del diario ABC, publicó también Paula Lugones, del periódico Clarín. En este caso es Marc Bassets. Y lo entrevistan esta semana en el País de Madrid. El titular de la entrevista, una entrevista breve, es el siguiente: cuanto más conoces Estados Unidos, más misterioso es. Usted lleva aquí ya algunos años, no tantos como Bassett, pero ya conoce bien esta sociedad, ha estado como corresponsal en Nueva York y ahora en Washington. ¿Está de acuerdo con esta frase de Marc? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, mi tiempo de experiencia aquí ha estado completamente marcado por las elecciones. Desde que yo llegué un mes después de que Trump anunciara que se presentara como precandidato, cuando ya dijo aquello del muro y de los mexicanos, violadores, etcétera. Con lo cual, toda mi experiencia en este país está completamente marcada por ese fenómeno. Creo que sí, que es cierto que uno cuando viaja por Estados Unidos, y gracias a que me ha tocado la cobertura, he viajado mucho en poco tiempo, cuando uno viaja por Estados Unidos puede, si quiere, ir a corroborar los tópicos. Se va a encontrar esas historias. Si uno viaja por esto que se llama la América profunda, y está eso de ir a confirmar todos y cada uno de los estereotipos, se va a encontrar material para hacerlo. Pero si va un poco más allá, también se va a encontrar material para no hacerlo y para ver unos cuantos más grises en este país, que en realidad es un continente. Por eso sí estoy muy de acuerdo en que cuando uno más avanza, más ve que hablamos de Estados Unidos como un país y en realidad es todo un continente. Exacto. Que al mismo tiempo, pese a ser un continente, tienen esta identidad, esta cohesión en su identidad, en la nacionalidad estadounidense muy marcada, y eso también es una contradicción, y como contradicción es apasionante. Hasta el propio concepto de lo que es la América urbanita y la América profunda es contradictorio, porque muchas veces nos hablan, no, pero en la América real, como si la costa este, como si las grandes metrópolis no fueran la América real. Y eso también es engañoso, y además es algo que he tenido muchas oportunidades de hablar con Marc de esto, y es que en realidad una ciudad como Nueva York es más representativa de Estados Unidos que lo que llamamos la América profunda, lo que llamamos Minnesota, lo que llamamos Kansas, Iowa, porque en realidad Estados Unidos es muy diverso. Entonces, un trozo de América que no es diverso, en realidad no es la América real. La América real a veces es más Nueva York que Kansas, ¿no? Y todas estas pequeñas contradicciones en los estereotipos de Estados Unidos es lo que cuenta Marc, y es lo que contaba en sus reportajes, lo que contaba de sus viajes, y es una historia buena. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido a usted de esos viajes? Cuando usted dice, bueno, uno se puede encontrar, si uno quiere material para los estereotipos, para respaldarlos, ahí está el material. Por supuesto. Pero hay cosas que uno cree que van a ser de una forma y son de otra. ¿Cuáles han sido esas últimas cosas? Que usted ha llegado a una zona del país pensando que iba a ser de un modo y resulta que no. No, pues que esto que hemos comentado alguna vez, que en realidad el votante, hay una cierta propensión a pintar el votante de Trump como un ser racista, inculto, y hay un votante muy racional del Partido Republicano. O sea, se ha construido también un gran mito del votante trumpista. Es verdad que hay Trump como personaje explosivo y carismático y extremo, despierta este fenómeno de fan, y tiene estos correligionarios que son feligreses de la iglesia de Trump, y tiene esto. Pero en realidad lo que a Trump le ha llevado a la presidencia son los republicanos de toda la vida. O sea, 8 de cada 10 republicanos votaron a Trump, hubo fidelidad de voto. Entonces, lo que te encuentras que cuando vas por ahí son simplemente republicanos que dentro de todos los drivers o todos los criterios con los que construyen su voto,
a lo mejor Trump ni siquiera es tan importante. Hay mucha gente que votó a Trump a pesar de Trump. Entonces, sí existe el trumpista, pero en realidad el voto es muy racional, el votante es muy racional. Yo quiero que me bajen los impuestos, me molesta mucho esto de que me vayan a poner limitaciones en las armas, yo quiero que mi niño en Wisconsin aprenda a cazar conmigo porque es que es una tradición de mi familia, y sobre todo que es que soy republicano, Y odian a Hillary. Y detestarán a Hillary, etcétera. Con lo cual, algo que te rompe es que en realidad el votante es bastante racional, no hay una ceguera trumpista, no se ha vuelto loco Estados Unidos. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista de Mark Bassett, esa frase, cuanto más conoce uno a Estados Unidos, más misterioso es? No, totalmente, y impecable el análisis que hace Amanda en el sentido de que esto es un continente, y a mí me ha tocado también viajar dentro de Estados Unidos, aunque el otro día estaba haciendo un conteo de cuántos estados he estado, y tengo ya 11 años de estar aquí, voy para 12, y he estado en 23 apenas, o sea, no he estado ni siquiera en la mitad de los estados de la Unión. Y aún así, me ha tocado ir, por ejemplo, a Oregon, a Portland, y uno va a Portland, y es un país totalmente distinto al que uno ve aquí en Washington, incluso no tan lejos. Boston es totalmente distinto, con una cultura diferente. Miami es diferente de Kansas. En fin, es un continente, pero irónicamente, como dice Amanda, con una cohesión nacional. Vos le presentás una bandera de Estados Unidos a alguien en Kansas, o a alguien en Boston, o a alguien en Oregon, en Miami, inmediatamente se levantan y se ponen la mano en el pecho, lo cual no es lo mismo, no es lo mismo que ocurre en España, ¿verdad? Pero entonces, efectivamente, entre más uno conoce Estados Unidos, y esa es una cuestión que Mark señala muy bien ahí, uno como extranjero, uno tiene esta visión simplista de Estados Unidos, uno cree que entiende a Estados Unidos desde afuera. El gringo, ¿verdad?, que ensimismado, que no le interesan los asuntos exteriores, que no viaja, porque otra de las estadísticas es que menos de un tercio de los estadounidenses tienen pasaporte, o al menos eso era el caso hace unos años, que proyecta Hollywood, ¿verdad?, superficial, pero cuando uno viaja aquí ve un país muy complejo, con muchas características, algunas positivas, algunas negativas, y con su historia que pesa, así como cuando uno viaja a España, inmediatamente la historia tanto antigua como reciente lo captura uno. En Estados Unidos tenemos que entender la historia para entender muchos de los fenómenos que aquejan a este país. Las divisiones raciales, hay que entender todo el contexto de la esclavitud y cómo se acabó la esclavitud mediante una cruentísima guerra civil. El tema de las armas, hay que entender el papel que las armas jugaron en la fundación de este país. En fin, son muchas cosas que hacen de esta nación, sin duda alguna, una de las naciones más ricas de entender, y que estoy esperando entonces leerme la visión de Mark Bassett de este país, porque lo que pude leer por encima de esta nota del país, sin duda alguna, refleja lo que la gente debería entender de Estados Unidos. Entre más uno lo conoce, más misterioso es. Mientras más lo conoce uno, más misterioso es. Pepe Díaz Briceño. No, de entrada, felicidades a Mark. Hacer un libro siempre es bueno y no siempre fácil. Me parece una cosa interesante que uno de los temas que más le despiertan a uno cuando llega acá como corresponsal es entender el tema, la importancia del federalismo. El federalismo estadounidense pues es sumamente fuerte, y cada estado del país tiene reglas particulares que tienen un impacto en la historia y sobre todo en la política. Un estado como California, con distintas, por ejemplo, regulaciones en temas de medio ambiente, marca la ruta porque son la séptima economía mundial por sí mismos, y las compañías de autos, por ejemplo, se tienen que acomodar los estándares automotrices que establece California. Eso es solo un estado, pero cada estado tiene sus particularidades, y el tema del federalismo es clave para entender Estados Unidos. No hay una sola regla en muchos casos que pueda aplicar a todos lados. Ahora, yo recuerdo alguna anécdota, usted que preguntaba qué cosas le han sorprendido. Bueno, pues yo recuerdo una vez hace alrededor de 4 o 5 años después de la convención republicana, creo que fue en Cincinnati. No, perdón, fue la elección de 2012, la reelección de Barack Obama. Yo estaba en Cincinnati, en Ohio, y nos dijeron, oye, hay una cuestión racial en un pueblo conocido como Union City, en la frontera de Ohio e Indiana, ahí en medio de la nada, ¿no? Un pueblito menos de 5,000 habitantes. Pareciera que han abusado de unos mexicanos y le están lanzando huevos y le están intentando quemar su casa, bla, bla. Bueno, entonces llegamos, mi compañero y yo, a Union City,
y llegamos directamente al restaurante mexicano de unos inmigrantes que hay allí, se llama La Mexicana. Y bueno, uno esperando pues todos los estereotipos posibles que se imagina uno, una señora rubia, anglosajona, formada en la cola para hacer pues pedir, comer tacos, nos empieza a hablar en español, con un acento mexicano. Y nosotros no entendíamos cómo ella podía haber aprendido, y nos dice, es que yo estoy casada con un mexicano. Platicamos con más personas ahí y nos dicen, sí, es que ellas son las waifas, así una traducción de wife en inglés al español de waifas, que son las gringas que se casaron con los mexicanos que llegaron a cuidar los pollos y los huevos, sostienen aquí la región. Y entonces lo que descubrimos es que más allá de la tensión racial, lo que ocurría ahí es que amaban a los mexicanos porque eran las personas más trabajadoras de la región y realmente habían sido los que habían impulsado pues, la economía de ese pueblo. Entonces, Estados Unidos es un país muy complejo, quitémonos mucho de las ideas, creo que al final son víctimas de la promoción de su propia excepcionalismo. Sí, es verdad. O sea, están muy orgullosos de la excepcionalidad estadounidense. Eso también les ayuda a construir, al final acaban construyendo su propio tópico, ¿no? La excepcionalidad americana al final, pues eso. Eso es lo que hay que entender, el tema de cómo se perciben ellos mismos y efectivamente se perciben como una nación indispensable. O sea, sí, para la libertad. Para la libertad es una nación indispensable mundial y excepcional. Y bueno, y si uno ve su historia, efectivamente hay varios capítulos entonces que llenan esa narrativa, ¿verdad? Principalmente su independencia, de que un poco de granjeros se rebelaran contra la potencia mundial y la derrotaran no solo en la guerra de independencia, sino luego en 1812, y luego su intervención en las varias guerras mundiales donde jugaron un papel decisivo, ¿verdad? Para determinar el ganador. Entonces ellos han creado esta construcción histórica de que efectivamente son una nación excepcional e indispensable, y es por eso creo yo que existe este nacionalismo que a veces es positivo, pero también a veces que saca su cabeza fea, ¿verdad?